¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarles nuevamente en esta semana. Ya iniciamos sobre la semana número 4 de Derecho eh, Mercantil y vamos bien en relación a lo que estamos trabajando. Vamos a iniciar hoy a ver, por favor, lo que es los auxiliares del comerciante. Vamos a hablar un poquito de la empresa, de las obligaciones profesionales de los comerciantes y vamos a ir avanzando en relación a nuestro contenido. Entonces, vamos a iniciar entonces y vamos a compartir la pantalla y vamos a dejar siempre unos 10-15 minutos al final de nuestra clase para poder entonces pues responder cualquier pregunta que ustedes tengan, compañeros. Buena tarde a todos, una muy buena tarde. Recuerden que la semana pasada estuvimos trabajando en relación a todo lo que tenía que ver con las sociedades mercantiles. Con las clases de la semana pasada terminamos todo lo que son las sociedades mercantiles y pues vamos a iniciar. Hoy vamos a trabajar también solo lo de la inscripción de ellas. Hoy vamos a trabajar sobre los auxiliares del comerciante, las obligaciones profesionales del comerciante. Hablamos también un poco sobre lo que es el registro mercantil, inicios de lo que es la empresa también y el derecho de propiedad intelectual. Ese es el tema que tenemos para esta tarde y vamos a iniciar entonces, compañeros. Bueno. Muy bien, ahí está nuestro listado de leyes. Iniciamos trabajando los auxiliares del comerciante. Recuerden ustedes que cuando nosotros empezamos a ver el comerciante y vamos a ver el artículo número 1, por favor, de nuestro Código de Comercio, dijimos que en el artículo 2 específicamente dice que son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualquiera de las actividades que se refieren a lo siguiente. Y están ahí en las 4 actividades que tiene detalladas, quizás son pocas actividades, pero en sus numerales del artículo número 2, pero abarca demasiado. Entonces, cuando hablamos nosotros de los comerciantes, estamos diciendo que son personas que ejercen en nombre propio el comercio y que lo hacen con fines de lucro. Significa que hay quienes ejercen el comercio, pero no lo hacen en nombre propio, sino que lo hacen por cuenta o en representación de otra persona. Y a todos los que ejercen las actividades del comercio, pero que lo hacen en nombre y en representación de otra persona, a ellos son a los que nosotros les llamamos auxiliares del comerciante. Vamos a ver entonces generalidades en relación a los auxiliares del comerciante. Concepto: toda persona que interviene en el tráfico mercantil en representación del principal. Vamos a ver que dentro del Código de Comercio se le va a llamar principal al comerciante, pero estamos hablando del comerciante. Dice con quien le une una relación de dependencia o una relación contractual. Significa que la persona que va a ejercer actividades del comercio lo puede hacer con una relación contractual, que significa que viene de un contrato. Firma un contrato una persona, por ejemplo, un contrato laboral, y se convierte en un auxiliar del comerciante. O también puede ser que no sea contractual, sino de dependencia, es decir, que sin tener un contrato, ya sea verbal o escrito, depende directamente de otra persona en las actividades relativas al comercio que él está ejercitando. Pero en todo caso no las va a hacer en nombre propio, sino que las va a hacer por cuenta y en nombre de un principal. A eso se le llama auxiliar del comerciante. ¿Cuáles son los elementos importantes para diferenciar cuando una persona es comerciante y cuando es únicamente auxiliar del comerciante? Primero es que no ejerce el comercio por sí mismo, no es independiente, sino que siempre va a estar atrás o delante de otra persona, pero que lo va a hacer en nombre de ella. Puede ser que al comerciante nosotros nunca
lo conozcamos, pero sabemos que esta persona que está haciendo las relaciones con nosotros no es el principal, es decir, no es el comerciante, sino que esta persona únicamente cumple funciones de manera contractual o de relaciones de dependencia con esa persona y nos comunica directamente a nosotros que somos los clientes o las personas que venimos a relacionarnos con los comerciantes. Segundo es que actúa siempre en representación, no lo hace en nombre y por cuenta de él, sino que lo hace por cuenta de otra persona. Por eso decimos que no ejerce el comercio por sí mismo, que actúa en representación. El inciso C dice que la relación a lo interno de trabajo puede ser que tiene una relación de trabajo o a lo externo es de representación. Vamos a ir viendo conforme vayamos analizando cada uno de los auxiliares del comerciante, la diferencia entre cada uno de ellos, porque hay unos que tienen relación de dependencia y hay otros auxiliares del comerciante que tienen relación de trabajo. Y el inciso C dice que tiene una relación jurídica de diversa índole, es decir, que puede ejercer el comercio por ya sea por un mandato, por un nombramiento o por una relación de trabajo laboral. Entonces, lo principal es entender, por ejemplo, yo voy em, a una zapatería. La persona que me está atendiendo a mí tiene una relación de dependencia, es un auxiliar de dependencia. ¿Por qué? Porque depende directamente del principal. Si ese principal no le contrata, no le dice cuáles son sus labores y no le va a dar a cambio una remuneración dineraria, entonces esta persona no lo va a representar. Entonces ahí estamos hablando de auxiliares del comerciante. Podemos ver, por ejemplo, las personas que están en un banco, las personas que están, por ejemplo, vendiendo seguros. Nosotros los conocemos, pero en sí la aseguradora es la que respalda el trabajo que ellos hacen. Y nosotros vamos a hacer al final un contrato no con la persona que nos está vendiendo un seguro, sino con el banco, con la entidad crediticia o con la entidad financiera o aseguradora que nosotros hayamos elegido. Pero nunca lo vamos a hacer con esa persona directamente que nos está pues ofreciendo los servicios. A diferencia de un comerciante, ya que un comerciante siempre va a actuar en nombre y por cuenta de él. Es decir, celebra contratos por el medio de él todo lo que hace lo hace con su nombre. No necesita de una empresa, de una marca, de una institución para poder representarlos. Ellos son los auxiliares del comerciante. Vamos a analizar cada uno de los auxiliares del comerciante. Yo me imagino que ustedes esto ya lo recordarán cuando vieron derecho mercantil. Este es un derecho mercantil 2, así que vamos a recordar. No, 1. Este es derecho mercantil 1. Entonces lo encuentran en el tomo 1 del doctor René Arturo Villegas Lara, que es el libro que ustedes ya casi que terminan de leer, ¿verdad? Ya, yo me imagino cómo son ustedes de estudiosos de mercantil, así que ese libro ya van iniciando el tomo 2, ¿verdad? Entonces, este es contenido de derecho mercantil. Recuerdo cuando estaban ustedes en clases y veían los auxiliares del comerciante, solo que ahí teníamos unos 2 semanas para analizarlos y ahora tenemos pues esta tarde para conocerlos, aparte de otros temas, ¿verdad? Vamos a ir con el artículo número 280 al 282 del Código de Comercio, que está el agente de comercio. Vamos a ir 280, por favor, y 282. Vamos a ir viendo unos ahí los vamos a ir analizando despacio. Bueno, dice el 280, agente de comercio. Es aquel que actúa en modo permanente, vinculado, vamos a leer primero el recuadro rosado. Es aquel que actúa de modo permanente, vinculado a uno o más comerciantes, promoviendo contratos mercantiles o celebrándolos en nombre y por cuenta de estos. Estos pueden ser agentes independientes, dependientes o exclusivos. Estos venden mercadería ajena por cuenta y orden del principal. Muy bien, vamos a ver entonces el artículo 280 al 282. Dice que el agente de comercio, entonces, son agentes de comercio las personas que actúan de modo permanente en relación con uno o varios principales promoviendo contratos mercantiles y celebrándolos en nombre y por cuenta de aquellos. Los agentes de comercio van a poder ser agentes dependientes si actúan por orden y por cuenta de un principal que forman parte de la empresa, ¿verdad? Y están ligados a este por medio de un contrato o una relación de carácter laboral
Esos son los agentes dependientes. Y los agentes independientes sí actúan por medio de su propia empresa y están ligados con el principal por un contrato mercantil llamado contrato de agencia. Estamos viendo entonces el 280. Me detengo acá. Un agente de comercio en sí es el que va y promueve la celebración de contratos. ¿Qué significa eso? Un ejemplo muy claro es un vendedor de seguros. Él lo que hace es promover que nosotros celebremos contratos con otra persona, que es el principal, ¿verdad? Entonces ahí volvamos a leer, son agentes de comercio, las personas que actúan de modo permanente, es decir, que permanentemente se dedican a esa actividad en relación con uno o varios principales, y vamos a ver a qué depende eso. Promoviendo, ¿qué es lo que hacen? Promueven contratos mercantiles. Esa línea ustedes la vamos a subrayar, que es en donde dice acá, promoviendo contratos mercantiles o celebrándolos en nombre y por cuenta de estos. Eso es lo que hace un agente de comercio. Lo que él hace es promover que nosotros celebremos contratos por nombre y en cuenta con otro principal, o es decir, con otro comerciante. Viene un vendedor de un agente de seguros y me dice que si yo quiero un seguro, por ejemplo, de mi automóvil, entonces yo no puedo celebrar contratos, es decir, el contrato que yo voy a celebrar con él nunca va a salir a nombre de él, sino ese contrato que yo voy a celebrar va a salir en nombre de la empresa donde él está trabajando y en donde yo, pues prácticamente necesito, ¿verdad? Necesito celebrar ese contrato, pero no va a ser a nombre de la persona que me lo está ofreciendo, sino que va a ser a nombre de la entidad a la que él representa. Dice más adelante que, en nombre y por cuenta de un principal, o celebrándolos en nombre y por cuenta de ellos, los agentes de comercio pueden ser dependientes. ¿Cuándo es un agente de comercio dependiente? Si actúa por orden y cuenta del principal y forma parte de la empresa. Por ejemplo, un agente de seguros del banco SARJ, pongamos, por no decir un nombre de un banco, ese es un agente de comercio dependiente, porque le va a trabajar únicamente o va a promover la celebración de contratos únicamente a nombre y por cuenta de un principal. ¿Cuándo va a ser un independiente? Ahí dice, si actúa por medio de su propia empresa y están ligados por el principal por un contrato mercantil que se llama contrato de agencia. Por ejemplo, una agencia de viajes. Una agencia de viajes es un agente de comercio independiente, porque cuando usted va ahí, ellos no le trabajan a una empresa nada más, sino que le trabajan a muchas empresas. Entonces no es un agente dependiente porque no depende únicamente de un comerciante, sino es un agente independiente porque él mismo organiza y busca, ¿verdad? Y ofrece los servicios de varias empresas o de varios comerciantes. Y entonces los usuarios son los que deciden con quién van a celebrar esos contratos. Vean que la idea principal, que el agente de comercio lo que hace es promover contratos y celebrarlos en nombre y por cuenta de otra persona o a favor de otra persona no se pierde, ya sea un agente dependiente o un agente independiente. Ustedes también me imagino han recibido visita de agentes de comercio o agentes de seguros independientes. Ellos lo que hacen es que, por ejemplo, yo tengo una amiga que ella lo que tiene es una agencia de seguros. Ella aperturó una agencia de seguros y entonces ella vende seguros de automóviles, de salud, contra incendios, pues de eso de oficinas, no recuerdo bien los nombres, pero son contratos de seguros, ¿verdad? Todos ellos. Y entonces ella prácticamente en todo el mercado a nivel nacional, porque es acá en Guatemala, entonces ella recoge la información de varios lugares, de varias instituciones que brindan esos servicios de seguros y ella les ofrece, incluso les hace una comparación entre uno y otro seguro. Entonces, a eso se le llama un agente de comercio independiente, pero siempre veamos que va a celebrar el contrato en nombre y en cuenta de otra persona. Entonces, solo es la diferencia entre un dependiente y un independiente es que el independiente le pertenece, digamos así, le trabaja a una sola empresa o un comerciante o una sociedad y en cambio un agente independiente pues le trabaja a varias, ni le trabaja, sino él mismo facilita la celebración de contratos, pero con una diversidad, no solo con una persona. A veces se le llama un agente de comercio.
Vamos a retomar después nuevamente este articulado, pero vamos a ir a revisar el artículo 273 al 279 que está regulado lo que son los dependientes. 273, ahí atrásito. En el 273 tenemos nosotros los auxiliares del comercio que se llaman dependientes y dice son dependientes quienes desempeñan constantemente algunas o algunas gestiones propias del tráfico de la empresa o establecimiento por cuenta y en nombre del propietario de estos. El 274, los dependientes encargados de atender al público dentro del establecimiento en que trabajan están facultados para realizar las operaciones que aparentemente estuvieran a su cargo y para recibir en el establecimiento los ingresos por venta y servicios que efectuaron, salvo el principal anuncio público en lugares visibles que los pagos deben hacerse en forma distinta. Estamos hablando ahí de los dependientes. Prácticamente los dependientes, vamos a ver que en su mayoría ellos están ligados a un principal por medio de un contrato de trabajo. Y vamos a leer el recuadro rosado. Dependientes. Sustituyen al factor y al comerciante en su trato con el público. Estos están ligados por contrato de trabajo y pueden ser dependientes encargados de atender al público dentro de un establecimiento o dependientes viajeros. Un dependiente es una persona, por ejemplo, que trabaja en una zapatería. Él es un dependiente. Una persona que trabaja en una farmacia, una persona que trabaja en una barrotería, en un supermercado. Ellos son son auxiliares del comercio dependientes. No vamos a hablar aquí dependiente, independiente, como lo vimos en el agente de comercio anterior, porque tiende a confundir, ¿no? Esta palabra dependiente más tiene que ver porque depende directamente de un principal. Es una persona que nos atiende en una zapatería, que nos atiende en una farmacia, que nos atiende en un restaurante, que nos atiende en una venta de ropa. Ellos son los famosos dependientes. Por eso dice que están ligados por medio de un contrato, que es un contrato de trabajo, ¿verdad? Y dice que sustituyen al factor, ahora ya vamos a ver lo que es un factor, y al comerciante en su trato con el público. ¿Quiénes se relacionan entonces con el público? Los dependientes, son los que atienden, son los que ven que ellos estén cómodos, ellos son los dependientes, ¿verdad? Encargados de atender al público, eso es lo que hacen y vemos que los dependientes están ligados al principal por medio de un contrato laboral o un contrato de trabajo. Vamos a ver en el 275 una clase de dependientes. La primera clase hablamos de los dependientes, en el 273 y ahorita vamos a ver los dependientes viajeros. Los dependientes viajeros se consideran autorizados para operar a nombre y por cuenta de los principales y para recibir el precio de las mercaderías que vendan, para que cualquier limitación a tales facultades surta efectos contra terceros. Deberá entonces constar con caracteres visibles en los formularios utilizados para la suscripción de los pedidos. Ahí estamos hablando de los dependientes viajeros. Ellos son los que celebran también contratos en nombre y por cuenta o van a hacer ventas o relaciones de comercio en nombre y por cuenta de un principal. Y entonces para recibir el precio de las mercaderías que vendan pueden estar autorizados o pueden no estar autorizados, ¿verdad? A eso se refiere. Vamos a ver acá en el 277 una prohibición que tienen los dependientes y tienen una prohibición. Ni los factores ni los dependientes de comercio pueden delegar a otros los encargos que recibieren de sus principales sin noticia y consentimiento de estos y en todo caso de hacer esta delegación en otra forma responderán directamente de las gestiones de los sustitutos y de las obligaciones contraídas por estos. Ahí estamos hablando también de la prohibición de delegar, es decir, que no porque una persona esté, por ejemplo, de trabajador de una zapatería, no puede decir, ay, te encargo un ratito, yo no voy a venir hoy y entonces quédate tú aquí en lo que yo voy a hacer algo. No se puede porque ellos tienen una relación directamente con el principal. Son por ello dependientes y se clasifican en los dependientes que son primero los encargados al público o atender al público y segundo que son los dependientes viajeros.
Y entonces no es oportunidad de delegar, no se puede, ¿verdad? Sino que ellos van a celebrar esos contratos o van a celebrar esas compra-venta mercantiles o esas relaciones mercantiles en nombre o por cuenta del principal. Vamos con el tercer agente auxiliar del comercio, que son los factores. Y vamos al artículo 263, por favor, ahí atrásito. Y tenemos los factores. Son factores quienes sin ser comerciante, es decir, que ellos no son comerciantes, a diferencia de los otros que hacen actividades que favorecen al comercio. Y en cambio los factores dice que quienes sin ser comerciantes tienen la dirección de una empresa o de un establecimiento. Eso significa que lo que hacen ellos, ¿verdad? Es que hacen la razón o toman en cuenta lo que hacen en nombre del principal, lo hacen por medio, podría ser de un contrato de mandato con representación, es decir, que el principal o el comerciante lo que hace es que les da a ellos la facultad por medio de un mandato y ese mandato tiene que ser con representación para que puedan elegir y hacer todas las cosas. O puede ser también que lo haga por medio de un nombramiento o por medio de un contrato, ¿verdad? Ahí estamos hablando de los factores. Entonces dice, son los gerentes. Un factor es un gerente. Son los gerentes, tienen a su cargo la dirección de una empresa o un establecimiento, negocia y contrata a nombre y por cuenta del comerciante. Son constituidos por contrato laboral, con mandato con representación legal o también con nombramiento. Esos son los factores, los gerentes. Por eso es que en el 263 dice quienes sin ser comerciantes, es decir, que estas personas no necesitan ser comerciantes, pues lo que van a hacer es llevar la dirección de un principal o de un comerciante principal. Ahí estamos en el 263, inicia, vamos, la capacidad del factor que está en el 264. La constitución del factor dice que el factor se constituye mediante mandato con representación, otorgado por el comerciante por nombramiento que le extiende este último o por contrato de trabajo escrito. Vamos con el artículo 267. Ahí hablamos de la responsabilidad del factor y los factores negociarán y contratarán a nombre y por cuenta del respectivo comerciante y deberán expresarlo así en los documentos que con tal carácter puedan suscribirse. Entonces ahí estamos frente a los factores. Decimos que los factores en sí lo que hacen es que van a gerenciar la sociedad o el comercio, dependiendo qué tipo de negocio sea o tipo de actividad comercial a la que se dediquen, pero los factores son los gerentes, ¿verdad? Son los encargados de la dirección de esa empresa o de ese establecimiento. Distribuidores o representantes, eso lo tenemos en el artículo 283 y avanzamos por favor al 283. Muy bien. Recuerden que trabajamos en el 280 lo que son los agentes de comercio. Vimos quiénes son dependientes y quiénes son independientes. Vamos ahora con el artículo, como dice acá, los distribuidores y los representantes 283. Agente, distribuidor o representante exclusivo. Vean acá. Agente, distribuidor o representante exclusivo. El principal puede valerse simultáneamente de varios agentes, distribuidos o representados en la misma zona o para el mismo ramo de actividad, salvo cuando se les hubiera otorgado por contrato la calidad de agentes, distribuidores o representantes exclusivos para una zona determinada. Bueno, vamos a ver entonces los distribuidores y los representantes. Vamos a hablar que un distribuidor o un representante es una persona que va a tener a su cargo la distribución o la representación de determinado producto. Y vamos acá viendo en el 283 que estos distribuidores o estos representantes, incluso los agentes, pueden ser distribuidores o representantes, pero pueden ser exclusivos o no exclusivos. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, una marca específicamente de vehículos en donde dice exclusivo distribuidor de la marca, por ejemplo, Didea, S.A.
Entonces, ahí vemos que en todo el territorio de estos distribuidores o representantes, en todo el territorio de Guatemala, tienen un contrato de exclusividad y por eso se le llama distribuidores o representantes. Ellos tienen en sí, pues lo que se tiene es una exclusividad. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, normalmente en un lugar, en una cuadra, digámoslo así, o en un espacio, en una colonia, pueden haber, por ejemplo, 5 abarroterías. Y todas las abarroterías, pues, le pertenecen a distinta persona. Pero veamos que cuando una persona firma una distribución o un representante y ese se convierte en exclusivo, entonces lo que sucede es de que ya nadie más puede vender eso, sino únicamente el que ha firmado ese contrato de distribución o de representación exclusivo. Veamos el recuadro rosado. Son aquellos que por cuenta propia venden, distribuyen, promueven, expenden o colocan bienes o servicios de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, llamada principal, a quien están ligados por un contrato de distribución o un contrato de representación. Están capacitados para facturar al cliente y lucrar con la diferencia. Ellos son los distribuidores o los representantes, son los que por cuenta propia venden, distribuyen, promueven, expenden, colocan bienes o servicios de una persona jurídica que puede ser nacional o puede ser extranjera y puede tener un contrato de exclusividad o de no exclusividad. Vamos entonces ahí, repitamos el 283, al principal puede valerse simultáneamente de varios agentes, distribuidores o representantes en la misma zona y para el mismo ramo de actividad, salvo cuando se les hubiera otorgado la calidad de agentes, distribuidores o representantes exclusivos. Es decir, que nadie más puede pues hacer eso. Entonces, por ejemplo, si una sociedad anónima es distribuidor exclusivo de la marca Toyota, nadie más en Guatemala puede venderla, nadie más, literalmente. Solo los que dependan de esa distribuidora o de ese representante, ¿verdad? Ahí estamos hablando de los distribuidores y los representantes. Vamos con el corredor. El corredor es aquel que en forma independiente y habitual se dedica a poner en contacto a los interesados en una conclusión de un negocio, sin estar ligado a ninguna de las partes por relaciones de colaboración, dependencia o de representación. Debe ser autorizado por el registro mercantil. Muy bien. Yo no sé si ustedes han visto, ¿verdad? Cuando se habla dice, es que cuánto me va a dar de corretaje, dicen las personas, ¿verdad? Mal empleado, pero el corretaje es como una persona que, una ganancia que se obtiene. Por ejemplo, ¿verdad? Yo, doy algo, ofrezco algo y a cambio pues me van a dar una ganancia. Eso es a lo que se le llama una persona que está poniendo en contacto a dos personas, a eso se le llama un corredor. Un corredor es la persona, como dice acá, es aquel que en forma independiente y habitual se dedica a poner en contacto a los interesados en una conclusión de un negocio, sin estar ligado. Es decir, que el corredor no está ligado a ninguno, sino lo que él hace es pues poner, es tratar de que una persona, ¿verdad? Se dedica a poner en contacto, que una persona se ponga en contacto con otra relación a determinado negocio. A eso se le llama un corredor. Miremos el artículo 200, por favor, 92 y el 292 dice: el corredor es el que en forma independiente y habitual se dedica a poner en contacto a los interesados en la conclusión de un negocio, sin estar ligado a ninguna de las partes por relaciones de colaboración, por relaciones de dependencia o de presentación. Sin embargo, los preceptos contenidos en este título no son aplicables a la actividad relacionada con la colaboración de pólizas de seguros y fianzas que se normará por la legislación específica. Vamos a ver entonces que los corredores en sí son los que ponen en contacto a los interesados para que puedan ellos celebrar un contrato.
y de la ganancia que se obtenga, eso es lo que se le llama un corretaje. Veamos, vamos a ver, por ejemplo, ahí está todo lo relacionado a a los corredores. Contrato de corretaje, el artículo 301, dice, en virtud del contrato de corretaje, una o más partes interesadas en la conclusión de un negocio se obligan a pagar al corredor el corretaje si el negocio se excluye por efecto de su intervención. Ahí estamos hablando del contrato de corretaje, ¿verdad? Son las cuando las personas se ponen en contacto unas con otras, a eso es lo que se le llama el corretaje. Saben ustedes que los corretajes y también los corredores y los comisionistas, pero hablamos de los corredores de bolsa, no hablamos de los corredores o los corredores en derecho mercantil, no en corredores físicos, ¿verdad? Los corredores y los comisionistas, pues ellos tienen que estar inscritos, tiene que verificarse que efectivamente ellos son los que están pues determinados en relación a poner y a celebrar contratos, pero que lo tiene que hacer por medio de ese contrato de corretaje. Dice, en virtud del contrato de corretaje, uno o más partes interesadas en la conclusión de un negocio se obliga a pagar al corredor el corretaje si el negocio se concluye por efecto de su intervención. Cuando hay un contrato de corretaje, significa que, por ejemplo, una persona dice, mire, yo voy a vender mi casa, eso es lo que hace un corredor, ¿verdad? Voy a vender mi casa y voy a vender la casa y necesito una persona que sea, nosotros en nuestro medio le decimos comisionista, pero el nombre correcto es un corredor. Y entonces yo quiero que una persona me ponga en contacto con otra y encuentre un corredor, que el nombre correcto es un corredor. Entonces el corredor lo que hace es poner en contacto con otra persona, ¿verdad? Pone en contacto y dice, mire, yo tengo una persona que vende una casa donde usted quiere en tal lugar, pero la persona anteriormente ha hecho un contrato de corretaje conmigo y dice, bueno, mire, yo quiero, por ejemplo, por mi casa $500,000 de quetzales, pero yo voy a pedir el $500,000, pero voy a pedir, por ejemplo, 550,000. Y entonces esos 50,000 es su corretaje. A eso lo que se le llama un auxiliar del comerciante que ejerce el corretaje. Entonces, la persona pone en contacto a los dos, cuando se lleve a cabo, se cumple con el contrato de corretaje, se paga el extra y pues ahí termina, ¿verdad? Ese es un contrato de corretaje. Eso es muy utilizado en nuestros medios, en el derecho mercantil de forma formal y de forma no formal. Yo conozco a varias personas que se dedican al corretaje sin saberlo, ¿verdad? Están vendiendo siempre algo, no sé si ustedes conocen a 100 personas, pero siempre están vendiendo algo y cuando uno quiere comprar algo ellos no lo tienen, consiguen quien lo tiene y no, a veces ni sabemos quién es y ellos ya están ganando una ganancia, ¿verdad? Ya tienen una ganancia, que en este caso sería un corretaje. A eso es a lo que se le llama un contrato de corretaje. Muy bien. Por último está el auxiliar del comerciante, que es el comisionista. El comisionista se tiene que dar mediante un mandato o un acto verbal o escrito, que permita que el que desempeñe la comisión pueda ser un representante del comité en la realización de actos de comercio limitados, circunscritos en el contrato. El comisionista tiene derecho a una remuneración y al reembolso de los gastos en que incurra por la comisión. El comisionista entonces dice que lo que tiene que hacer, ¿verdad?, es por medio de un mandato, por medio de un acto, ya sea verbal o escrito, permite que desempeñe una comisión, por eso es su nombre comisionista, ¿verdad? Y puede ser un representante del comité, comitente, perdón, en la realización de actos de comercio limitados circunscritos a su contrato. Esa es una persona comisionista. Comisionista, entonces, es una persona, según el 303, es quien por cuenta ajena realiza actividades mercantiles. Es decir, que el comisionista no depende de otra persona y por eso es que se hace una crítica en relación a decir que el comisionista no es un auxiliar del comerciante, sino que es un comerciante, porque se dice el comisionista no depende de nadie, sino él mismo va viendo cómo, dices, por cuenta ajena realiza actividades mercantiles, ¿verdad? Entonces se está realizando actividades propias del derecho mercantil en nombre de otra persona, pero lo hace de forma
No por medio de un contrato, no por medio de una relación de dependencia, no por medio de un contrato mercantil o un contrato laboral, sino que tiene relaciones, ¿verdad? Ese contrato puede ser escrito o verbal que permite entonces que desempeñe la comisión que él está haciendo, lo que él está representando. El comisionista tiene derecho a una remuneración, ¿verdad? Y al gasto de los reembolsos que hubiera tenido él. Vamos a ver entonces, estos son, yo creo que ustedes poco a poco vayan leyendo. Los auxiliares del comerciante terminan hasta en el artículo 321 y empiezan en el 263, si no estoy mal. Exactamente, ahí tenemos auxiliares del comerciante, ¿verdad? Tenemos que analizar cada uno de ellos y tenemos que buscar, aparte, compañeros, de lo que tenemos en nuestro código, ciertas resoluciones que se han emitido y esas resoluciones que han visto afectos a lo que hace o lo que está determinado para cada uno de los auxiliares del comerciante. Por ejemplo, en el caso de los agentes, en el caso de los distribuidores o representantes, hay ciertas reglas que tienen que cumplirse y tenemos que analizar por eso cada una de las leyes independientes que pertenecen también al derecho mercantil. Entonces, esto es un agente de comercio, un agente, los dependientes, los factores, los distribuidores, los representantes, el corredor y el comisionista. Esos son auxiliares del comerciante. Vamos a iniciar ahora a hablar de las obligaciones profesionales de los comerciantes. Y cuando hablamos de las obligaciones profesionales de los comerciantes, vamos a ver que específicamente las obligaciones profesionales de los comerciantes son estas 4 que tenemos nosotros en pantalla, ¿verdad? Y esto lo podemos encontrar a partir del artículo 332 de nuestro Código de Comercio. Cuando hablamos de las obligaciones profesionales, significa que todo comerciante que está inscrito y que ha hecho todo el trámite necesario para ser considerado como un comerciante, aquí dejemos atrás a los auxiliares, ya estamos hablando ahora nuevamente de los comerciantes. Entonces, tienen ciertas obligaciones que tienen que cumplir. Tenemos que ser muy responsables. En Guatemala es muy fácil volverse una persona comerciante, porque ¿quién no es comerciante ahorita? Pero es muy difícil cuando se llega a cierto rango y cuando tenemos que mantener y pagar todo y cumplir con todas las obligaciones, no como en otros países. Yo siempre he dicho que en Guatemala pues hay mucha libertad para crecer en relación al comercio, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar topes, pero es un país muy libre en relación a la pequeña y mediana empresa. Y por eso es de que se han iniciado las relaciones comerciantes. Miren ahorita cuánto comercio hay en todo el país. Sin embargo, debemos conocer cuáles son esas obligaciones profesionales. Las obligaciones profesionales de los comerciantes son 4. Son primero el registro mercantil, la libre competencia, llevar contabilidad y correspondencia mercantil y otras, que son las que vamos a analizar hoy cada una. El registro mercantil, vamos a buscar el artículo 332 y vamos a ir hablando de una vez de lo que es el registro mercantil, obligaciones profesionales del comerciante, y hablamos de el registro mercantil. Muy bien. Vamos a entender primero que cuando hablamos del registro mercantil en Guatemala, vamos a ver que anteriormente en Guatemala no existía en sí lo que era un derecho mercantil o un registro mercantil, mejor dicho. Anteriormente existía únicamente una institución o algo que se le llamaba el Consulado de Comercio, que era el que es el antecedente más cercano de lo que es el actual registro mercantil. También este registro estaba a cargo específicamente de los jueces de primera instancia, de lo civil. Ellos eran los que estaban encargados de verificar todos los procedimientos, toda la papelería, y pues eso, imagínense cómo era de retardo y muy cansado también para los jueces el tener esta función en relación a todo lo que tenían que inscribir en lo mercantil. Lo que ellos hacían era que desempeñaban también una función diversas en relación a las oficinas del Estado, es decir, que el registro mercantil, al no existir anteriormente, pues había una dispersión en muchas oficinas del Estado para poder ser pues inscrito como un comerciante o pues cumplir el comerciante con estas obligaciones. El comerciante entonces individual ahora lo que logra a través de cumplir con el trámite de inscribirse en el registro mercantil, lo que logra es una patente de comercio, y el comerciante social lo que logra es una inscripción en el registro mercantil, ¿verdad? De tipo civil.
Esto es importante porque actualmente, pues, si nosotros no hacemos el trámite de la inscripción en el registro mercantil, entonces estamos obviando una de las obligaciones profesionales de los comerciantes que tenemos en este libro 2 del título 1, capítulo 1 del artículo 332 del Código de Comercio. El comerciante, dentro de sus obligaciones profesionales, tiene la de inscribirse en el registro mercantil. Para describir los alcances de esta obligación, es preciso informarnos de lo que es un registro mercantil. Debemos entender entonces qué es un registro mercantil. El registro mercantil en Guatemala, antes de la vigencia del actual comercio de Guatemala, no existía. No existía en sí, ya les mencioné, un registro mercantil en el que de una forma unitaria se le asignara pues un fin específico. Observamos pues entonces la necesidad de que se instituyera un registro mercantil específico para el control de las actividades de comercio. El registro mercantil de Guatemala, tal como lo conocemos en la actualidad, nació en el Código de Comercio vigente. Es decir, que anteriormente no existía lo que es el registro mercantil. Ay, no quiero pasar. Vamos a hablar de los principios de la actividad registral. Principio de inscripción. Este principio de inscripción básicamente lo que dice es que hay que inscribirse. No se puede obviar la inscripción en el registro mercantil toda vez que la ley o los reglamentos o todo lo que tenemos legalmente en Guatemala establezca que un comercio, una entidad comerciante debe inscribirse en el registro mercantil, se tiene que hacer. No se puede obviar. Segunda es el principio de publicidad. Lo que se inscribe produce efectos frente a terceros. Es decir, que nosotros no podemos decir, ay, en base a este principio de publicidad, pues solo es público para un cierto grupo de personas, y no es así, sino que desde el momento de su inscripción, esto viene a volverse público para terceros, ¿verdad? Nadie puede argumentar, desconocer también que no era necesario la inscripción. Número 3, el principio de fe pública. Este principio de fe pública lo que sí trata es que hay que establecer que todos los documentos que son establecidos, que son extendidos, mejor dicho, por las instituciones de comercio, pues tienen una legalidad completa. Por eso se habla del principio de fe pública, ¿verdad? Lo escrito en este registro debe ser verídico, no debe ser falso, a eso se refiere. El principio de determinación. Este principio de determinación se refiere a que la actividad registral debe ser precisa en cuanto a la forma de inscripción y que no tiene que dejar dudas en relación a su misma inscripción. Es decir, que este principio de determinación es importante porque debemos ver que recuerdan ustedes que en el derecho mercantil que existe algo que se llama como la literalidad, y que eso lo vamos a ver cuando estemos analizando los títulos de crédito, pero debemos ver entonces que lo que se inscribe dentro de los registros son plenamente válidos. El principio de legalidad, ¿verdad? Este está, vamos a ver como el principio de legal lo vamos a entender como que el que está obligado a rechazar toda solicitud que no cumpla con las obligaciones mínimas de cualquier documento que debe ingresar dentro de los espacios de nuestro registro mercantil. Tiene que estar ahí precisamente. El principio también de prioridad, este principio es el que establece que primero en inscripción, primero en derechos. Primero en registro, primero en derechos. Veamos que dos empresas o dos entidades se están registrando dentro del registro mercantil y entonces resulta que una se va a llamar Muebles Lorena y el otro también se va a llamar Muebles Lorena. Siguen los dos porque hay una negativa en relación a que nadie se inscrito igual, entonces dos inician de la misma forma y al momento de llegar al registro mercantil se les dice que se va a inscribir únicamente el primero que ingrese. El otro que ingrese ya no se le puede dar trámite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habla del principio de prioridad. Primero en inscribirse, primero en derechos. El principio de tracto sucesivo. Este principio de tracto sucesivo se refiere, ¿verdad?, a que la actividad registral se hace por etapas o por sucesiones. Cuando hablamos de ese principio de tracto sucesivo, vamos a analizar siempre que todo lo que tiene que ver con el tracto sucesivo es que no se da en una sola vez, sino que se da en varias oportunidades. A eso se le llama que es un principio de tracto sucesivo. Vamos ahora a ver el registro mercantil.
El registro mercantil dijimos que es una dependencia estatal que funciona dentro del rol administrativo del Ministerio de Economía. Es decir, que el registro mercantil pertenece al Ministerio de Economía. En la actualidad tiene su asiento principal en la capital. Al frente del registro mercantil está siempre una persona a la que se le va a llamar el registrador mercantil, y la persona que desempeña ese cargo debe reunir las características siguientes, por ejemplo, ser abogado y notario, ser colegiado activo, guatemalteco y tener un mínimo de 5 años de ejercicio profesional. Ahí estamos sobre lo que es el registro mercantil. Si yo les pregunto entonces, ¿en dónde o a qué ministerio pertenece el registro mercantil? Ustedes me van a responder que es al Ministerio de Economía. Para el control de la materia objeto de registro se deben llevar los siguientes libros, y esto lo encontramos en el artículo número 333. ¿Y qué libros se tienen que llevar? De comerciantes individuales, de sociedades mercantiles, de empresas y establecimientos mercantiles, de auxiliares del comercio, de presentación de documentos, otros libros que sean necesarios para otras inscripciones que ordena la ley, y los índices y los libros auxiliares. Esos son los mínimos que se deben llevar dentro del control que se tiene a partir de ser inscrito en el registro mercantil en relación al comercio o lo que se está haciendo en la actividad comercial. El registrador es nombrado ¿por quién? Por el organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Economía. El registro mercantil es una institución pública, es decir que básicamente todos los trámites, a no ser con unas excepciones de fotocopias de formularios, pues debe la persona solicitante las puede indicar, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de que es nombrado por el organismo ejecutivo por conducto del Ministerio de Economía, entonces establecemos que es directamente elección del ejecutivo determinar y decir quién va a ser el registrador mercantil. Hablamos ahora sobre el procedimiento de la inscripción en el registro de inscripción de una sociedad mercantil en Guatemala. Vamos a ver, vamos a buscar, por favor, a partir de ahí adelante, inscripción de las sociedades mercantiles, vamos a encontrar en el artículo, por ejemplo, sociedades mercantiles, vamos a encontrar al artículo 337, el 338, vamos a encontrar también, vamos a encontrar, por ejemplo, el 343, es decir, que todos estos tienen que ver con la forma de la inscripción de una sociedad mercantil en Guatemala. Y después vamos a ver también la inscripción de sociedades mercantiles extranjeras, que esto ha sido reformado específicamente aparentemente se hizo para beneficiar la inscripción y favorecer el comercio dentro del estado de Guatemala. Lamentablemente, pues no hemos visto mucha inversión extranjera aquí en Guatemala, a no ser que pues también no les convenga a ciertos sectores el tener esa competencia acá. Procedimiento de inscripción sociedad mercantil en Guatemala. Yo les animo a que hoy, cuando termine la clase, o mañana, que ya estén ustedes más desocupados, les animo a que ustedes vayan y busquen en internet. Existe, no recuerdo ahorita una página, voy a tratar de buscarles el link y se los voy a enviar, de un esquema que se tiene, de un trámite que se tiene así con presentaciones, pero yo intenté compartirlo con ustedes hoy, pero no me lo acepta la plataforma, no me aceptó ponerles esta presentación, quizá por derechos de autor y otras cosas así, no la pude cargar, ¿verdad? Pero les animo a que ustedes busquen el procedimiento de inscripción de una sociedad mercantil, no solo legal, como es el trámite que yo tengo actualmente, sino que lo puedan hacer como está ahí, les dijera yo a ustedes, estaba como muy específico, y aparte con los formularios, número de formulario,
los costos y lo que se va a ir pagando y todo, eso es lo más importante. Pero básicamente nuestro Código de Comercio establece este procedimiento que les voy a explicar ahora sobre y para la inscripción de sociedad mercantil en Guatemala. Primero es que hay una autorización de escritura pública. Esto tenemos el fundamento en el 1730, nuestro Código Civil, 46 del Código Notariado y 16 del Código de Comercio. Ahí estamos hablando del procedimiento de inscripción de una sociedad. Entonces, primero lo que tiene que hacerse es hacer la escritura de la constitución de la sociedad. Segundo, se tiene que hacer la presentación del expediente al registro mercantil. La presentación del expediente, cuando ya se tiene armado todo ese expediente y en esa presentación está cómo se arma el expediente, es muy grande, ¿verdad? Entonces, después de tener ya conformado ese expediente al registro mercantil, entonces, del registro mercantil solicitando la inscripción de la sociedad, se hace específicamente, para eso tenemos un mes, ¿verdad? Para presentar ese expediente al registro mercantil para que se otorgue su inscripción definitiva y estamos con el paso número 2. Número 3, lo que se hace es la calificación de ese expediente. Se revisa detenidamente, se verifica qué cosas están bien, ¿verdad? Y se califica. Lo que no, entonces, si no llenan los requisitos, se deniega la inscripción para que el interesado subsane o amplíe. Entonces, se devuelve nuevamente esa inscripción para que el interesado subsane o amplíe los errores en los que se hubieran incurrido. Siguiente es que no llena requisitos. Se inscribe emitiendo una razón en el testimonio respectivo. Si se llenan los requisitos, entonces se llena una razón en el testimonio respectivo y lo hará del conocimiento del público, ¿verdad? Se va a establecer quién es por medio de la publicación de un edicto en un medio de comunicación electrónico del registro mercantil 341. Y por último también tenemos el registrador expedirá en forma física o electrónica sin costo la patente de sociedad o empresa que se haya registrado. Ahí estamos hablando entonces, primero se autoriza la escritura, después se tiene que conformar el expediente, número 13, se presenta el expediente al registro mercantil, número siguiente, la clasifica el expediente, después si llenan los requisitos, se deniega la inscripción y se tiene que subsanar. Si llenan los requisitos, se inscribe emitiendo una razón en el testimonio respectivo, ¿verdad? Y por último, el registrador tiene obligación de expedir en forma física o electrónica sin costo la patente de sociedad o empresa que se haya registrado. Esto en base al artículo 344 de nuestro Código de Comercio. Ahí estamos en relación a el procedimiento de una inscripción de una sociedad mercantil en Guatemala. Recuerden ustedes que ahorita estamos viendo, y por eso regreso acá, las obligaciones profesionales de los comerciantes. Número 1, el registro mercantil. Número 2, vamos a ver la protección a la libre competencia. La protección a la libre competencia, y vamos a verla a partir del 361, que habla de las reglas de protección a la libre competencia, y también está nuestro artículo constitucional, que es el número 3, que habla en relación a la prohibición de monopolios y a la competencia desleal. Analicemos entonces este artículo número 361. A partir del 361 encontramos entonces este requisito. Dice, prohibición de monopolios. Todas las empresas tienen la obligación de contar con cualquiera que solicite los productos o servicios que prestan, observando igualdad de trato entre las diversas categorías de consumidores. Hay una prohibición de monopolios, nadie puede retener más. Competencia desleal, todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles, se considerará la competencia desleal y por tanto injusto o prohibido. Es decir, todo esto tenemos que tener mucho cuidado. Actos desleales, estos los encontramos en el 263.
cuando yo estoy frente a una persona que está actuando de forma desleal en relación a las actividades comerciales. Primero, engañar o confundir al público en general o a personas determinadas. Engañar, ¿verdad? ¿Cuándo es engañar y de qué forma se puede engañar? Primero, el soborno de los empleados del cliente para confundirlo sobre los servicios o productos suministrados. Ese es un acto desleal. Siguiente, utilizar falsas indicaciones acerca del origen o calidad de los productos o servicios, o la falsa mención de honores, premios o distinciones obtenidos por los mismos. Cuando estamos entonces frente a esto, por ejemplo, una persona que diga que es un café que viene de X país y ese café no viene de ese país, sino directamente acá se está empacado. Entonces ahí estamos hablando de la utilización de falsas indicaciones. Número 3, el empleo de los medios usuales de identificación para atribuir apariencia de genuinos a productos espurios, ¿verdad? Es decir, que no tienen, no representan el valor con el que se les está comprando, o a la realización de cualquier otra falsificación, adulteración o imitación que persigan el mismo efecto. Ahí estamos hablando siempre de lo que es considerado actualmente como un acto desleal. Número 4, la propagación de noticias falsas. Ay, esa empresa va a quebrar, esa empresa está en problemas, esa empresa ya no va a funcionar, o ese negocio, mejor ya no hay que hacer negocios ahí, ¿verdad? Y sacar publicaciones o emitir alguna opinión frente o con personas que estén interesadas en, pues, hacer acrecentar determinada comercio. Entonces tenemos que tener cuidado mucho con eso, por favor. Siguiente, estamos hablando que también perjudicar directamente a otro comerciante sin infringir deberes contractuales para él mismo. Eso también es un acto desleal. Uso indebido de imitación de nombres comerciales, emblemas, muestras, avisos, marcas, patentes u otros elementos de una empresa o de sus establecimientos. También la propagación de noticias, vean, capaces de desacreditar los productos. Ay, no, esa empresa acaba de intoxicar a todos los que compraron ahí. Esa es una competencia desleal. También hablamos del soborno de los empleados de otro comerciante para causarle perjuicios, es decir, que se les soborne, ¿verdad?, por medio de otro comercio a quienes están dentro de este y que se les diga que hagan algo, que dejen de hacer algo y entonces a cambio de una remuneración, ¿verdad? Obstaculación del acceso de la clientela al establecimiento de otro comerciante, eso es un acto desleal. Comparación directa y pública de la calidad y de los precios de las mercaderías o servicios propios con los de otros comerciantes señalados nominativamente o en forma que haga notoria la identidad. Ahí estamos hablando entonces en relación a los actos de competencia desleal. Siguiente, a perjudicar directamente a otro comerciante en infracción de contratos como sucede. Al utilizar entonces el hombre, los servicios de quien el nombre, perdón, o los servicios de quien se ha obligado o no dedicarse por cierto tiempo a una actividad o empresa, si el contrato fue determinante escrito en el registro mercantil, correspondiente a la plaza o región en que deba surtir sus efectos. Esto es también considerado como una competencia desleal, aprovechar los servicios de quien ha roto su contrato de trabajo a invitación directa del comerciante que se le dé un nuevo empleo, a realizar cualquiera de los otros actos similares encaminados directa o indirectamente a desviar la clientela a otro comercio. A eso se refiere entonces lo que es una competencia desleal. Y la competencia desleal no se puede practicar dentro de la República de Guatemala. Vamos con el siguiente, que es de la contabilidad y correspondencia mercantil. Tiene por objeto el control del movimiento patrimonial de un comerciante para demostrar en cualquier momento cuál es el estado de una organización empresarial. Estamos hablando de la contabilidad entonces. ¿Qué significa eso? Pues actualmente
con todos los cambios que ha tenido todas las reglas de contabilidad en relación a los libros físicos. Ya no se utilizan libros físicos en relación al cambio de facturas, facturas antes manuales, ahora pues son facturas electrónicas. Entonces, todo eso tiene que ver mucho en relación a que nosotros pues utilicemos siempre, ¿verdad? Y cumplamos específicamente con todas estas obligaciones y que no tengamos falta en ninguna de ellas. Vamos entonces de la contabilidad y correspondencia mercantil, tiene por objeto el control del movimiento patrimonial de un comerciante para demostrar en cualquier momento cuál es el estado de una organización empresarial. Otras obligaciones de los comerciantes. Dentro de estas podemos mencionar obtener un registro sanitario. Ahora actualmente, pues la mayoría de cuando nosotros vamos a iniciar, a veces solo se hace una pequeña construcción o una ampliación o algo que se vaya a hacer, entonces tenemos que tener la famosa, ¿verdad? El famoso, ¿cómo se llama este? Vamos a ver si recuerdo, es en relación al estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Entonces hay que verificar, hay que ver que no se dañe el medio ambiente y, ¿verdad? Eso es lo que se tiene, por ejemplo, problemas en el derecho administrativo con la autorización de los lugares en donde se van a construir nuevos cementerios o que se van a dedicar pues, a un negocio de los cementerios privados que ahora, pues la verdad es de que hacen falta porque los municipales ya no se dan abasto. Entonces, esto es lo que los detiene a ellos muchas veces, ¿verdad? Que ese estudio de impacto ambiental requiere legalmente, si ustedes buscan todos esos reglamentos, van a ver que tiene que haber a tantas medidas tiene que haber una vivienda, el agua tiene que correr a determinado tiempo de distancia entre uno y otro, y todo eso hace ver definitivamente, pues, eh, las obligaciones directamente de los comerciantes, ¿verdad? Y por eso habla de inscribirse en el registro de finanzas. Obligaciones para las autoridades de minería, otras dependiendo de la naturaleza del comerciante, habla obligaciones con las autoridades de minería, tiene que ver también en relación a la utilización correcta y a la utilización adecuada de todo lo que, recuerden ustedes, el Código Civil dice que el hombre es dueño del suelo y subsuelo hasta donde le sea útil, es decir, hasta donde usted pueda, lo puede utilizar, ¿verdad? Una vez tenga el espacio físico material, pues se puede hacer uso de ella en cualquier momento. Hablamos entonces de esos registros sanitarios, inscribirse en el registro del Ministerio de Finanzas Públicas, obligaciones con las autoridades también de minería, obligaciones dependiendo de la naturaleza de lo que es el comercio. Estas vienen siendo entonces las responsabilidades mínimas que debe tener todo comerciante, ¿verdad? Hablamos ahora un poco sobre lo que es la empresa mercantil. La empresa mercantil la tenemos a partir del, vamos a ver, miremos por favor una vez. Fíjense que aquí vamos a ir viendo. Vamos a ver que tener que trabajar la empresa mercantil antes de los títulos de crédito. Los títulos de crédito los tenemos en el artículo 385, ¿verdad? Y nuestra empresa, vamos a tener el artículo 655, sí. En el 655 tenemos lo que es la empresa mercantil, pero vamos a tratar de trabajar lo que es la empresa mercantil de forma general para volver y regresar y recordar, ya que tenemos ahorita fresco el conocimiento de lo que son las sociedades mercantiles, pues la empresa mercantil tiene un parecido muy bien, muy positivo en relación a lo que es la empresa mercantil, por favor. La empresa mercantil la vamos a encontrar desde el artículo 655 en adelante de nuestro Código de Comercio, ¿verdad? Entonces vamos a entender esto. Vamos a ver, quiero ver cómo vamos a caso lo que me sale nuevamente. Un aviso. Muy bien. Vamos a utilizar entonces esto.
quiero que los que tengan hasta este momento en relación a los auxiliares del comerciante y todo lo relacionado a las obligaciones profesionales del comerciante, pues me puedan indicar si tienen alguna duda. Yo voy a ir a traer eh, una ley que me va a servir al final con ustedes, y para mientras quiero que me escriban una duda o algo que ustedes tengan en relación a esto, en lo que yo voy y veo una ley que me hace falta acá que nos va a servir también con ustedes. Me escriben por favor en estos minutos, compañeros. Bueno, vamos a ver. Bueno. Las diapositivas. Las diapositivas yo se las voy a... Fíjense que yo he enviado diapositivas a alguien y me puede escribir la compañera que me dijo que le podía subir las diapositivas a ustedes al grupo de Telegram. O me puede escribir a mi WhatsApp. Yo creo que yo ya le envié en una oportunidad diapositivas, pero no me acuerdo cómo la grabé yo y no le volví a enviar. Pero si me volviera a escribir la persona a mi WhatsApp, y entonces yo les envío para que ella les envíe directamente a ustedes las diapositivas. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad mercantil y una empresa mercantil? Bueno, le voy a dar al menos una, ¿verdad? Antes de que ahorita precisamente vamos a hablar de la empresa mercantil. Una sociedad mercantil está formado, con excepción de la sociedad de emprendimiento, va a estar formado por un grupo de personas. Cada uno de ellos va a hacer un aporte, y ese aporte que van a dar se va a llamar, en las sociedades accionadas se va a llamar acciones, y en las sociedades no accionadas se va a llamar un aporte. Eso ya lo platicamos. Aparte de eso, que ellas tienen que estar organizadas principalmente bajo un nombre de las que están en el artículo 10 del Código de Comercio, es decir, que tiene que llamarse una sociedad mercantil, sociedad anónima, sociedad colectiva simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad
una anónima bancaria, puede ser una sociedad de emprendimiento, pero tienen que tener ese nombre. Las empresas mercantiles pueden tener cualquier nombre y pueden estar formados por una o por más personas, no importa. En cambio, las sociedades mercantiles se entiende que es un grupo de personas, como les digo, a excepción de la famosa y nueva sociedad de emprendimiento. La sociedad mercantil es una persona jurídica, ¿verdad? Por eso hay comerciantes individuales y hay comerciantes sociales. La sociedad mercantil es una persona jurídica. La empresa mercantil es una cosa mercantil, es algo que se considera como un bien, ¿verdad? Dentro de algo. Por eso se le dice que su característica de la empresa mercantil es que es un bien mueble. Y ahorita vamos a ver esas características. Principalmente, las sociedades mercantiles pues se organizan para obtener ciertos beneficios a nivel, por ejemplo, de créditos, a nivel de tener un poquito más de alcance a nivel nacional. Por eso, ¿verdad? Es que se utilizan así. Sin embargo, pues en Guatemala se utiliza mucho la constitución de sociedades mercantiles como también las empresas mercantiles. Y ahorita vamos a hablar en relación a eso. Al grupo de Telegram, yo creo que sí tengo compañeros, otras se las comisionado. No sé si entiendo muy bien, pero ellos auxilian al comerciante por medio de un mandato. Bueno, dice cuando hablamos de los auxiliares dependientes e independientes. Ajá. Bueno, vamos a retomar un poquito esto, ¿verdad? En relación a los comerciantes. Hay unos que se llaman dependientes e independientes, pero son agentes. Agente dependiente o agente independiente. Aparte es el dependiente, como sí. Es decir, que hay agentes, agentes de comercio y esos agentes de comercio pueden ser dependientes o independientes. Hablamos de un dependiente cuando le trabaja a una sola empresa, independiente cuando le trabaja a muchas empresas y él mismo tiene su agencia su agencia, ¿verdad? De viajes, de seguros, entonces le puede trabajar a muchas personas. Ahora, hay otro auxiliar del comerciante que se llama solo dependiente. Ese dependiente dijimos que es la persona que nos atiende en una zapatería, en una farmacia, porque depende directamente y está ligado al principal por medio de un contrato y ese contrato es un contrato laboral. Ahora, el agente está ligado por medio de un contrato de dependencia o de trabajo, digamos, cuando es un agente dependiente e independiente tendría que ser por medio de un contrato de agencia. Ahora hablamos como el comisionado. El comisionado en sí, los auxiliares del comercio son agente, factor dependiente, agente, corredor, comisionista. Esos son los 5 auxiliares del comerciante. Factor, dependiente, agente, corredor, comisionista. Miren que yo me los aprendí así para cuando fui en ese orden a mi examen privado y todavía lo recuerdo. Factor, dependiente, agente, corredor, comisionista. Pero no sé cuál es el comisionado. Tendríamos que ver cuál es el comisionado o me está hablando del comisionista. Pero comisionado en sí no hay, sino hay uno que se llama comisionista. Hay unos, ¿verdad? Hay que ver cuáles están ligados a un... Miren, los auxiliares del comercio, unos están ligados por medio de contrato de trabajo, otros por medio de contrato de agencia, otros por medio de un mandato. Por ejemplo, los factores que dijimos que son los que hacen la de gerente dentro de un comercio, ellos tienen que estar para poder ejercer sus labores como factores, tienen que estar ligados o tienen que estar representados por medio de un mandato. Por ejemplo, un gerente de un banco tiene que tener un mandato para que una entidad así formal y grande, pues pueda tener por ejemplo, yo recientemente hice una demanda, encontré una agencia bancaria, entonces el que acudió a la audiencia era el gerente y el gerente acreditó su representación por medio de un mandato, ¿verdad? Y ese mandato lo tuvo que, pues se tuvo que haber registrado y haber se tuvo que haber visto, ¿verdad? Y lamentablemente faltaban unos documentos ahí, entonces fue retirado de la audiencia, pero tenía que haber tenido, ¿verdad? Todos los elementos necesarios como mandatario judicial, ¿verdad? Y analizando qué es lo que va, dependiendo de las funciones, vamos a ver qué tipo de mandato es el que se otorga, porque recuerden que hay una variedad grande en relación a los mandatos. Pero los auxiliares del comerciante no hay ninguno que se llame comisionado.
Muy bien, quise hacer como que me pueda agregar al grupo de Telegram. Fíjese que yo voy a tratar de buscar otra vez el link para enviárselos, compañeros. Para enviárselos, por favor. El grupo de Telegram. Yo no, yo voy a les prometo que yo voy a buscar el enlace y se los reenvío, compañeros. Se los reenvío para que ustedes estén bien. El grupo de Telegram, ¿verdad que hay varios que no están agregados ahí? Es que todos son... Ah, bueno, aquí hay otra pregunta. En relación a la prohibición de monopolios, ¿cuál sería el sustento social y legal para que el Estado de Guatemala prohíba que otras empresas se constituyan en el territorio nacional? De esa manera baja el costo de los productos básicos o de ciertas utilidades, o sería competencia desleal al abrir el mercado para otras empresas. Así estamos, lamentablemente, ¿verdad? La prohibición de monopolios es muy claro y recuerden ustedes que está garantizada constitucionalmente. No se puede, Guatemala no puede estar, ¿verdad? O no se puede, no debería, digamos, facilitarse los monopolios. Sin embargo, vemos en todo, en productos ay, no quiero mencionar, pero hay muchos productos que tienen monopolio en Guatemala, ¿verdad? Hay muchos productos que tienen monopolio en Guatemala, por ejemplo, hablemos de azúcar, hablemos de las empresas de pollo, hablemos de gasolina. Entonces tienen un monopolio porque tienen con distintos nombres, pero son los mismos dueños. Eso es lo que no debería darse. Eso es lo que nos está afectando bastante a nosotros en el estado de Guatemala, ¿verdad? Y debemos ser conscientes, compañero Damián, que nos dé toda la razón. No debería existir eso y no debería facilitarse, ¿verdad? Y yo fui recientemente a un municipio, yo no sé si estoy equivocada, pero fíjense que me llamó, voy a decir el municipio, es de Jutiapa y se llama El Progreso. Es de Jutiapa, es un municipio. Pero me llamó mucho la atención, me gustó mucho el lugar, muy bonito, el clima, todo. Y entonces, cuando yo platiqué, mi hermana vive cerca de ahí cuando fuimos, entonces yo le pregunté, ¿verdad? Pero aquí no veo yo marcas así, donde, por ejemplo, no quiero decir nombre, pero de empresas de pollo, empresas de comida, empresas de tales cosas, y le dije, no, no las veo, y me dijo, no, aquí creo que están organizados los vecinos y ellos no dejan que esos negocios se abran acá en este lugar. Y entonces me gustó mucho porque es una unión que debemos hacer todos los guatemaltecos en relación a cuidar y facilitar todo lo que es beneficio al final para todos nosotros, para los nuestros, ¿verdad? Pero en Guatemala los fundamentos legales son los que le di, tanto en la Constitución como en el Código de Comercio, también hay una ley específica que habla de la prohibición de monopolios, ¿verdad? Y otras leyes, muchas leyes, no solo estas, sin embargo, pues están, pero a veces no las podemos hacer cumplir, ¿verdad? Aquí la empresa, principios de la actividad registral. Los principios de la actividad registral están fundamentados en el Código de Comercio. Fíjese que no, compañero, no están, no están fundamentados en el Código de Comercio. Estos principios son netamente a partir de la lectura que usted hace de lo que es el registro mercantil, se van desglosando y el autor, que es el doctor René Arturo Villegas Lara, que es el libro que ustedes están leyendo para entender mejor el derecho mercantil, él es el que nos atrae, pues nos dice, ¿verdad? O sea, nos va explicando cuáles son los principios que rigen actualmente la actividad registral, pero no hay un artículo que hable específicamente de cada uno de ellos, ¿verdad? Sino es en el actuar del registro mercantil que se han determinado cuáles son los principios que rigen dentro de esto. Y hay muchos principios que se rigen no solo en la actividad registral mercantil, sino en la actividad registral a nivel nacional. Por ejemplo, el primero en registro, primero en derechos, no solo es en el derecho mercantil, también es en el derecho civil. Yo hago 10 escrituras y otra persona, yo hago una escritura que tiene el mismo número de finca folio libro y otro abogado el mismo número de finca folio libro
Yo me tardo un mes en enviar la escritura, el otro compañero la manda ya mañana y cuando yo la mando ya otra persona ha registrado esos derechos y entonces pues ahí hay una gran estafa que le han hecho tanto a al comprador de ese bien inmueble, porque lo ha vendido 2 veces, pero también una falta de cuidado de parte mía en relación a mis obligaciones notariales, ¿verdad? De que yo vaya a sufrir las consecuencias, no porque yo me salvo en relación a que yo no tuve la culpa, sin embargo, yo tendría que haber enviado luego. Pero ahí una de las dos definitivamente iba a sufrir eso. Entonces, estos principios no están legislados así, sino que pues en nombre de todo lo que se hace, se va obteniendo los principios de la actividad registral. Y me gustaría que ustedes vayan, por favor, compañeros, a su libro de René Arturo Villegas Lara y que entiendan de mejor forma cómo se explican cada uno de estos principios mercantiles. Tengo información sobre los parciales. Todavía no, solo que ya está hecho. Eso sí les cuento, ¿verdad? Ya está hecho hasta la semana número 5 y yo ya tengo mis presentaciones hasta la semana 5, ya está hecho el examen, ya está enviado. En esta semana se envía a Departamento de Evaluaciones de la universidad, pero ellos son los que hacen el calendario, no yo, ¿verdad? El link de Telegram. Bueno, ¿saben qué? Regresemos unos 15, dentro de unos 20 minutos regresamos, ¿sí? Solo voy a terminar de compartir mi clase con ustedes porque es importante que pues avancemos en relación a esto. Me gusta a veces interactuar con ustedes porque siento que yo ya me duermo y siento que ustedes también del otro lado ya se están durmiendo igual que yo. Bueno. Avancemos entonces, por favor, compañeros, sobre los elementos de la empresa mercantil. Y aquí vamos a entender de mejor forma lo que es el derecho mercantil, la empresa. Vamos a ver, por favor, desde el artículo número... Permítanme, eso es lo que me está dando un aviso acá nuevamente, como que se quiere ir mi pantalla. No. Bueno. Artículo 655, por favor, del Código de Comercio. Vamos a ver el artículo 655, que son los elementos de lo que es la empresa mercantil. La empresa mercantil, primero, vamos a hablar leamos el 655, por favor, y vamos a entender mejor. Yo les recuerdo, y como los veo muy interesados en sociedad y empresa, les voy a ver si les amplío la información en relación a la empresa mercantil en la próxima clase para que quede todo muy claro. Se entiende por empresa el 655 mercantil, el conjunto dice de qué? De trabajo, ahí no dice de personas, ahí dice el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos, fíjense cómo es, de valores incorpóreos coordinados, para ofrecer al público con propósito siempre de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. Ahí estamos hablando de la definición de una empresa mercantil. Leámosla nuevamente. Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. Ahí estamos hablando entonces de lo que es la empresa mercantil. Una empresa mercantil, definitivamente, vamos a entender que la empresa mercantil es un conjunto de trabajo. Cuando hablamos que es un conjunto de trabajo, estamos hablando que se dedican directamente a actividades comerciales. De elementos materiales y de valores incorpóreos. Elementos materiales de una empresa mercantil, pues es el lugar en donde está, la oficina en donde está, los muebles que se utilizan, esos son los elementos materiales. Y también dice valores incorpóreos coordinados. Ustedes quieren comprar un restaurante, por ejemplo, en Tecpan, que son tan famosos los restaurantes ahí. Ahí ustedes están comprando una empresa mercantil, a no ser que esté inscrito bajo una sociedad, pero la mayoría de ellos, cuando vemos la factura, es una empresa mercantil o es un establecimiento comercial que a veces aparece así. Pero esa empresa mercantil, usted va a comprar, si usted la va a hacer, es otra cosa. Pero si usted la va a comprar, está comprando ese conjunto de trabajo,
elementos materiales, va a comprar todos los muebles, las instalaciones, el edificio, pero también va a comprar valores incorpóreos que están coordinados. ¿Qué es un valor incorpóreo? Es algo que nosotros no podemos ver. A mí me dicen, vaya a tal restaurante ahí. Yo no sé quién es el dueño, pero si me siguen atendiendo todas las veces que yo viajo a la ciudad capital de ida o de vuelta, y yo cada vez que voy a ese establecimiento, esa empresa mercantil, me atienden así como yo he sido atendida. Si yo voy desvelada manejando, me ofrecen al entrar una taza de café bien rica y me dan un desayuno como el que yo les pido y no solo como el que está ahí escrito en la carta, y me hacen unas tortitas así frescas, y si yo llevo a mi bebé o voy con mi esposo, me brindan un espacio amplio para que yo pueda estar compartiendo con ellos. Entonces yo estoy viendo esos valores incorpóreos que tiene esa empresa mercantil. Son cosas que no se miran, pero que suman mucho a una empresa mercantil. Y eso tiene que ver mucho. Cuando veamos al final de este curso, vamos a ver nosotros, por ejemplo, los contratos mercantiles atípicos y los típicos. Vamos a ver que eso, por ejemplo, en las famosas franquicias, ¿verdad? Cuando alguien adquiere una franquicia, le dice, usted va a comprar una franquicia de helados XX, pero usted se tiene que vestir así, con estos colores, tiene que usar esto, pintar de este color las paredes, el piso tiene que ser de este color, los basureros tienen que ser así, tienen que tener un sello, tiene que usar para hacer los milkshakes, tiene que usar este sabor de agua, todo eso tiene que ver con lo que es esos elementos incorpóreos que están perfectamente organizados y coordinados. Porque si no se hacen así, entonces no podemos respetar esos valores incorpóreos. Entonces, eso es lo que hace una empresa mercantil. No estoy diciendo que en las sociedades mercantiles no importe, pero estamos viendo que es un elemento importante porque aparece en la definición de lo que es una empresa mercantil, ¿verdad? Sigamos viendo, dice, para ofrecer al público, es decir, que las sociedades, perdón, las empresas mercantiles siempre están para ofrecer algo al público, ¿verdad? Para ofrecer algo al público, con propósito, dice, de qué, de lucro y de manera sistemática, bienes o servicios. Hay sociedades mercantiles que no las vemos nosotros ofreciendo algo al público, que son sociedades mercantiles que, por ejemplo, son empacadoras, que son, digamos, por ejemplo, empacadoras, embotelladoras, son sociedades, pero las empresas mercantiles tienen que tener algo que ofrecer al público con propósito siempre de lucro y de manera sistemática, es decir, que siempre van a hacer lo mismo, es un sistema el que tienen y pueden ofrecernos a nosotros bienes, muebles, nos pueden ofrecer muebles de cocina, nos pueden ofrecer comida, ¿verdad? O servicios, ¿verdad? Nos pueden ofrecer, por ejemplo, internet, nos pueden ofrecer un servicio de cable, un servicio de seguridad interna o de circuito dentro de nuestras viviendas o donde estamos. Ahí estamos hablando de la empresa mercantil. La empresa mercantil dice que será reputada como bien mueble. Y esto está en el artículo 42 de nuestro código, 4.2 del Código de Comercio, que es decir, el artículo 4 en su segundo párrafo habla que es un bien mueble. Recuerden ustedes están estudiando la fase privada ahorita, y cuando vieron ustedes los bienes en el derecho civil, que eso lo están viendo ahorita o ya lo terminaron de ver, porque es civil 1, vamos a ver que los bienes muebles tienen la facilidad de poder ser transportados de un lugar a otro. Esa es también la naturaleza de la empresa mercantil, que puede ser llevada de un lugar a otro, o sea que su naturaleza es ser un bien mueble. La transmisión o gravamen de sus elementos inmuebles se regirá por las normas del derecho común, y ahí le debe agregar a usted, por favor, del derecho civil. Es decir, que cuando se hace la transmisión o el gravamen de cualquiera de las empresas, no vamos a utilizar otros procedimientos, sino los procedimientos civiles. La transmisión de una empresa se hará de acuerdo con las formalidades establecidas para su función de sociedades, si el enajenante es una sociedad, es decir, que si el que está comprando es una sociedad. Si es comerciante individual, deberá publicarse en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país.
con la anticipación y en la forma y para los fines que señala el 260 del último balance y el sistema establecido para la extinción del pasivo. Es decir, que cuando se va a transmitir una empresa a otra entidad, ¿verdad? Que sea un comerciante individual o dice aquí una sociedad, entonces se puede hacer incluso, ¿verdad? Puede pasarse, y esto a veces me han preguntado, puede pasarse una empresa mercantil y formarse una sociedad mercantil. Sí, eso sería el camino ideal de una empresa mercantil, crecer de tal forma que se vuelva una sociedad mercantil. ¿Puede una sociedad mercantil convertirse en una empresa mercantil? La mayoría de sociedades tienen empresas mercantiles, ¿verdad? La mayoría de sociedades pues fundan dentro de sus hijitos una empresa mercantil. Ahora la sociedad mercantil a su crecimiento debería formar y constituir una sociedad mercantil, ¿verdad? Desde cero, porque no puede, aquí no hablamos de fusión, transformación, porque no se puede. Eso es sociedad con sociedad. Ahora empresa es otra cosa. Vamos a ver los contenidos del contrato y usted póngale ahí en el 657 el título de esta diapositiva que yo tengo aquí. Yo en mi diapositiva tengo elementos de la empresa mercantil y en cambio en el 657 dice contenidos del contrato. Pero cuando usted lo busque en su libro de René Arturo Villegas Lara, también le va a explicar este 657 como los elementos para mejor comprensión, dice él, le vamos a poner elementos de la empresa mercantil. Muy bien. 657 dice, todo contrato sobre una empresa mercantil que no exceda los elementos que de ella se han tenido en cuenta comprenderá. Es decir, que comprende la empresa mercantil. Por eso se le llama ahí elementos de la empresa mercantil. Número 1, los establecimientos de la misma. Yo tengo acá el establecimiento. ¿Qué es el establecimiento? El establecimiento es el lugar en donde tiene su asiento la empresa mercantil, ¿verdad? Puede ser una principal o puede ser una auxiliar. Una empresa mercantil principal es la central o la mayor, digámosle así, ¿verdad? Y la auxiliar son aquellas pequeñas que se han fundado en otros lugares, en otros sectores, en otros municipios, en otros departamentos, hablando de en nuestro idioma en Guatemala, ¿verdad? Entonces, estos establecimientos es en sí el lugar en donde se encuentra una empresa mercantil. Y vamos a irnos imaginando, por ejemplo, imaginémonos que esta empresa mercantil de la que estamos estudiando ahorita es un enorme restaurante a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, el establecimiento es el lugar en donde se encuentra ese restaurante. Ese es su primer elemento. Segunda cosa o segundo elemento es la clientela y la fama mercantil. Y usted ahí debería ponerle, por lo general le pongo, pero hoy no le puse, pero póngale usted ahí el aviamiento mercantil, ¿verdad? Aviamiento mercantil. ¿Qué es la perfecta organización y coordinación de una empresa que genera en sí la fama mercantil? El aviamiento mercantil entonces es la fama mercantil. La clientela y la fama son elementos también de la empresa mercantil. ¿Por qué son elementos de la empresa? Nos estamos imaginando ese restaurante grande. El primer elemento es el establecimiento, el segundo elemento es la clientela y la fama mercantil. ¿Recuerdan ustedes el artículo 655 dice elementos materiales e inmateriales? El establecimiento le puede poner a usted ahí material. Clientela y fama mercantil, póngale inmaterial. Ahí estamos viendo los dos ejemplos, ¿verdad? Bien cómo todo esto va entrelazado. Porque la clientela la vemos, pero no sabemos si la vamos a mantener siempre. La fama mercantil, yo voy a comprar ese restaurante en Tecpan grande, y con buen prestigio y todo, pero va a depender de cómo yo vaya a manejar la empresa mercantil, si voy a mantener la clientela y voy a mantener la fama mercantil, si la voy a hacer crecer o la voy a hacer disminuir. Esa es una empresa mercantil, ¿verdad? La clientela y la fama mercantil. El nombre comercial y los demás signos distintivos de la empresa y del establecimiento. Esto significa también, y eso es la ley que fui a buscar hace un ratito, porque vamos a hablar un poquito de esta ley de propiedad industrial si nos da tiempo y si no, por favor, para la próxima semana que no se les olvide. La ley de propiedad industrial y la ley de derechos de autor y derechos conexos. Son estas dos leyes muy importantes para entender un tema que vamos a trabajar acá, aparte de lo que estamos viendo ahorita. Entonces, el nombre comercial y los demás signos distintivos de la empresa del establecimiento también pertenecen o forman parte de los elementos de la empresa mercantil. El nombre comercial
Ustedes imagínense un nombre, ¿verdad? No se me ocurre, pero el kilómetro 50, por ejemplo, digamos, ¿verdad? Kilómetro 250, ese es el nombre comercial. Los demás signos distintivos de la empresa, un signo distintivo, cuando ustedes leen su ley de propiedad industrial, vamos a hablar ahí de cuáles son los signos distintivos. Por ejemplo, un signo distintivo es vamos a ver un signo distintivo de una empresa. Es que no quiero decir nombres, pero voy a decir, por ejemplo, Ron Centenario Zacapuaneco. Ese es un signo distintivo porque no es cualquier ron centenario, es un ron centenario zacapaneco, ¿verdad? A mucho orgullo, yo tengo descendencia allá de Zacapa, mi mamá es de allá, un lugar muy lindo y que visito regularmente, pero ese es un signo distintivo, ¿verdad? ¿Por qué es un signo distintivo? Porque no solo me dice que es un cualquier producto, sino algo que lo distingue de los demás, ¿verdad? Un habano, ¿verdad? Un puro, pero, por ejemplo, de que viene directamente, ahorita se me olvida la marca, pero es una marca especial, o sea, es de edición. Ahora hasta esos signos distintivos les ponen edición limitada, es decir, solo salieron 50 y ya no hay, ¿verdad? Entonces, el nombre comercial y los demás signos distintivos de la empresa. Los signos distintivos son esas leyendas que tienen aparte, son esos espacios que le van dando el plus a algo de una empresa mercantil, ¿verdad? Son ese extra que dan siempre, entonces eso es un signo distintivo de la empresa y dice también del establecimiento, ¿verdad? Por ejemplo, la frase, ¿verdad? 30 minutos o gratis, ese es un signo distintivo que está incluso registrado. Por ejemplo, ¿qué otro? Tierno, jugoso y crujiente es un signo distintivo, ¿verdad? Una marca de origen, ron centenario zacapaneco, porque tiene de origen, entonces por eso es un signo de origen. Entonces todo esto vamos a verlo despacio en la ley de propiedad industrial y entonces todo esto tiene que ver como elementos de la empresa mercantil. Siguiente, los contratos de arrendamiento. Cuando se habla de los contratos de arrendamiento, estamos hablando de que la empresa mercantil genera o celebra dentro de sus actividades normales contratos de arrendamiento. Por ejemplo, puede hacer un contrato de arrendamiento de local, incluso de local en donde está. Entonces, cuando se haga el cambio o la venta de esa empresa, también lleva en sí consigo los contratos mercantiles. Puede ser contratos mercantiles, por ejemplo, eh, para que me surtan determinada bebida o para que cierto producto me surta en relación a ciertas carnes, como estamos hablando de un restaurante. Entonces, esos son contratos que también siempre van ahí. Incluso van ciertos contratos de arrendamiento de maquinaria, por ejemplo, ¿verdad? Esas maquinarias que son muy elevadas en precio y que se paga un arrendamiento mes a mes, entonces van incluidos dentro de la empresa mercantil sus contratos de arrendamiento. El mobiliario y la maquinaria también tiene que ver, ¿verdad? Que son los elementos de la empresa que se están entendiendo y van a depender de la naturaleza y de la actividad a la cual se va a dedicar esta empresa, que también incluye, lógicamente, pues dentro de su activo de la empresa mercantil. Los contratos de trabajo, cuando hay una venta y pasa a nombre de otra persona, los contratos de trabajo tienen que seguir vigentes, puesto que son elementos de la empresa mercantil. No se votan a todas las personas si hay nuevo, no. Incluso eso es una seguridad para el perfecto funcionamiento de de la empresa mercantil con nuevo dueño. Y por último, las mercancías, los créditos y los demás bienes y valores similares. Estos también son, por ejemplo, cuando se habla de las mercancías, de los productos, del tráfico mercantil, los créditos, ¿verdad? Que tenga a su favor o que también tenga que cumplir, ¿verdad? Hablamos de los patrimonios de la empresa mercantil cuando se habla de los bienes y valores similares. Entonces, estos son los elementos de una empresa mercantil. Esto es importante saberlo porque cuando nosotros hacemos contratos de compra-venta de empresas mercantiles como notarios, debemos incluir todo esto, debemos incluirlos el lugar del establecimiento,
pues la clientela y la fama, el hecho de que se le pueda dar la oportunidad a los clientes y la fama de, por ejemplo, mantener en determinado tiempo, no hacer público esa compraventa o no poner otro restaurante, por ejemplo, igual a la par, esa sería una competencia desleal, desleal ya lo vimos antes, porque sería con el otro dueño y con la experiencia que tiene, pues sería una desventaja para el nuevo dueño. El nombre comercial no se podría quitar, ni los signos distintivos, tampoco los contratos de arrendamiento, la maquinaria y el mobiliario tienen que ir incluidos, también a todos los trabajadores que estén ahí actualmente, todas las mercaderías, los créditos a favor y en contra, ¿verdad? Y todos los activos que tenga que tener una empresa. Solo por pacto expreso, vamos con el siguiente párrafo, solo por pacto expreso se comprenderán que los contratos a que este artículo se refiere, las patentes de invención, los secretos de fabricación y del negocio, las exclusivas y las concesiones. Dice, solo por pacto expreso se comprenderán en los contratos. Significa esto que hay ciertas cosas que tienen signos de invención, es decir, que han sido, por ejemplo, registradas, una bebida famosa o un plato que se hace solamente en ese lugar, entonces a eso tiene que agregarse otra vez un pacto expreso, es decir, que se tiene que agregar aparte de estos elementos que mencionamos. Dice, solo por pacto expreso se comprenderán en los contratos a que este artículo se refiere las patentes de invención, los secretos de fabricación y del negocio, ¿verdad? Que son exclusivas y las concesiones. Entonces, solo pacto expreso, es decir, que si existe, por ejemplo, aquí una bebida en ese restaurante y esa bebida tiene un registro ya, que ya tiene un contrato, prácticamente tiene un registro ya de que pertenece a determinada persona con la fórmula protegida y todo. Entonces, se tiene que agregar, aparte de estos elementos, se tiene que agregar a ese contrato que también se va a ceder, por ejemplo, esa fórmula, ¿verdad? De lo contrario, no lo comprende. La empresa mercantil, entonces, es la organización de los factores de producción, tanto de capital como de trabajo, destinada a producir o a intermediar bienes y servicios en el mercado. El Código de Comercio de Guatemala establece que la empresa mercantil será reputada como bien inmueble dentro de las cosas mercantiles, esto según el artículo 655, segundo párrafo o numeral 2, y el párrafo 655, numeral 2 y el artículo número 4. Sin embargo, no es un bien mueble como todos, es decir, que no es como un vehículo, como un animal, como una computadora, un smartphone, ¿verdad? Está compuesto de un conjunto de elementos de distinta naturaleza. ¿Cuáles son sus elementos? Ya los vimos: trabajo, bienes muebles, valores incorpóreos que unidos por su complementariedad forman parte integral de lo que es la empresa. No se puede separar cada uno de estos elementos sin que nosotros veamos que hay una empresa, ¿verdad? Tiene que haber todos estos elementos, pues tienen que ir ahí, ¿verdad? ¿Cómo se hace la transmisión de la empresa? Es decir, ¿cómo puede pasar una empresa a otra persona? Primero puede pasar por medio de una compra-venta, también a través de un usufructo y de un arrendamiento. Cuando hablamos de la compraventa, el adquirente se subroga en los contratos celebrados por el enajenante, es decir, que él toma el lugar de la persona que estaba obligada, ahora él es el que va a tomar y va a celebrar los contratos. El adquirente es responsable de créditos frente a terceros, el que compra también debe pagar sus créditos. El enajenante, o sea, el que vende, sigue teniendo responsabilidad un año después aún de la venta que hizo, tiene todavía responsabilidad de un año después para ver que todo funcione bien. El enajenante no puede realizar actos de competencia desleal durante 5 años. Esto lo vamos a ver, compañeros, por favor, en los artículos que vienen después del artículo 657 en adelante. Yo quiero que ustedes me entiendan, yo quisiera que ustedes, miren, cuando yo creo que aquí en clases veo a unos compañeros que todavía yo les tuve la oportunidad yo de dar clases a ellos en el derecho mercantil 1 y 2, creo que hasta el 1 y 2 y creo que por ahí por el 3 todavía hay unos. Pero ustedes saben cómo trabajábamos nosotros en clases, pero aquí a veces ya no nos da mucho tiempo, entonces yo necesito que ustedes lean todas las semanas.
porque si ustedes no me están leyendo entre semana, no crean que solo con venirme a preguntar a cada clase usted va a ver todas sus dudas y a resolverlas, eso es imposible. Y entonces tienen que leer bastante su código y los libros que dejamos como base para que usted vaya teniendo en cuenta esto. Lo que yo les doy acá es un resumen de todo lo que ustedes leen y lo que ustedes pues están repasando en casa, por favor. Y recuerden que los exámenes es como que si ustedes manejaran perfectamente lo que yo les estoy enseñando. Entonces, estos elementos que vimos de la compra-venta los van a encontrar ustedes a partir del artículo 658 en adelante, ¿verdad? Para que usted vaya entendiendo y vaya viendo qué es lo que tiene que hacer. Entonces, el adquirente primero se subroga en los contratos celebrados por el enajenante. El adquirente es el que compra, ¿verdad? El adquirente o el que compra es responsable de los créditos, él tiene que pagar créditos, pero el enajenante tiene responsabilidad un año después, es decir, que todo funcione bien, ¿verdad? Tiene responsabilidad y aparte no puede realizar actos de competencia desleal durante 5 años. Si es un restaurante, no puede poner en 5 años otro restaurante. Si es, por ejemplo, una librería, no puede volver y poner una librería en los 5 años próximos, porque sería contemplado como competencia desleal. Otra forma de transmisión de la empresa es a través de usufructo y a través de arrendamiento. Esto lo vamos a encontrar del 703 también y el 1880 del Código Civil. Cuando se habla de un usufructo o arrendamiento, no se puede modificar el nombre comercial, es decir, que el nombre del comercio va a seguir siendo el mismo. Le es prohibido variar la actividad comercial, porque y ahorita vamos a hablar de usufructo o arrendamiento. Debe conservar su eficiencia, es decir, que debe ser administrado de una forma correcta. Es obligatorio el ejercicio del derecho de usufructo o arrendamiento para que la empresa no se extinga. ¿Qué es usufructo? Usted lo está viendo ahorita en derecho civil, es usar los frutos. Eso es un usufructo, es usar los frutos, ¿verdad? A mí me hacen mi papá me hace la donación, por ejemplo, de un local comercial, pero con usufructo vitalicio. ¿Qué significa eso? Por todo el tiempo que mi papá esté vivo, las rentas que obtenga de esos locales van a ser de él, hasta el día en el que él, Diosito, decida llevárselo, entonces yo ya no voy a tener la oportunidad, mejor dicho, voy a tener la oportunidad de disfrutar de esos frutos, pero antes no puedo. Eso es un usufructo, utilizar los frutos. Y un arrendamiento es muy distinto, un usufructo. Un arrendamiento es el derecho a utilizar algo que no es mío, ¿verdad? Y que posiblemente nunca lo vaya a hacer, a diferencia de un usufructo. Entonces, usufructo es usar los frutos. En este caso, se pueden usar los frutos que son beneficiosos o que se derivan de la empresa mercantil. Y en el arrendamiento igual, ¿verdad? En el arrendamiento igual. Muy bien. Vamos a hablar un poquito y vamos a introducirlos a lo que es el derecho de propiedad intelectual. El derecho de propiedad intelectual, compañeros, vamos a dividirlo, y acá está el registro de propiedad intelectual en Guatemala. El registro de propiedad intelectual está dividido en dos partes, que es primero propiedad industrial y el otro derechos de autor y derechos conexos. El registro de propiedad intelectual se basa principalmente en proteger el intelecto, la invención que ha tenido una persona, y entonces se tiene que hacer un registro, por eso se llama derecho de propiedad intelectual. Hay dos leyes, dijimos que se dividía en dos partes, la propiedad intelectual, o sea, la propiedad del intelecto se divide en la propiedad industrial. Y para esto tenemos la Ley de Propiedad Industrial, que es el decreto 57/2000 del Congreso de la República de Guatemala, y habla sobre la propiedad industrial. Y esta propiedad industrial habla sobre los logos, las marcas, las patentes de comercio, las patentes de dimensión, los signos figurativos, las marcas tridimensionales, ¿verdad? Todo esto. Y el registro de la propiedad, que viene directamente, también se divide en los derechos de autor y derechos conexos, y para proteger los derechos de autor y derechos conexos existe la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que es el decreto número 3398 del Congreso de la República de Guatemala. Estas son las dos leyes que protegen nuestra propiedad intelectual. La propiedad industrial
Habla de los logos, de las patentes de invención, de las patentes de comercio, de los signos figurativos, las marcas tridimensionales. Por ejemplo, yo no tengo aquí una botella de agua cerca, pero ¿recuerdan ustedes una botella de agua? Pues tiene una rosca común, pero después de esa rosca ya hay otras botellas de agua que no solo traen la rosca, sino traen aparte como un piquito, algo así que se le jala y entonces ya no necesito enroscar y desenroscar, sino jalo el piquito y puedo tomar agua. Esa es una marca eh, que está protegida o una invención, mejor dicho, que está dentro de la propiedad industrial, porque no es tanto con lo que yo pienso y lo que se queda ahí, sino con algo que yo hago. Es propiedad industrial. Es una marca, la tengo que registrar, si es un modelo, un signo figurativo, un diseño, un logotipo, todo eso lo protege la ley de propiedad industrial. Sí lo registro, si no, ni me digan nada. Ahora, los derechos de autor y derechos conexos están regulados en la ley de derechos de autor y derechos conexos. Por ejemplo, yo puedo ser una buena autora de canciones, ¿verdad? Eso es un derecho de autor, porque yo hice la canción. Yo hice una buena canción, le puse letra y todo muy bien coordinada y le hago su música, es un derecho de autor, ¿verdad? Le hago su música, le hago su escala y todo eso que lleva para ponerle música a una canción. Pero resulta que soy pesísima para poder cantar. Y entonces yo no puedo interpretarla, porque si la interpreto, pues tal vez nadie va a comprar esa canción y la van a querer oír por muy buena que esté. Entonces yo consigo una persona o vendo esa canción, la registro bajo mi nombre, pero vendo el derecho para que otra persona la interprete o la cante. Ese es un derecho conexo. Entonces yo tengo el derecho de autor porque yo hice la canción, yo hice la música, pero otra persona tiene el derecho conexo, que es el derecho de interpretarla, ¿verdad? Entonces la persona dice, mire, para que no todos la estén cantando, quiero un derecho conexo, registremos mi derecho conexo para que yo quiera, ¿verdad? Para que no cualquiera la tenga que cantar y mejor solo yo. Entonces ahí estamos hablando de los derechos de autor y de los derechos conexos, ¿verdad? Vamos a ver la otra semana. Tengo aquí mis leyes, pero estamos llegando y quiero responder otras 3 preguntas con ustedes. Quiero que ustedes, por favor, tengan la otra semana su ley de propiedad industrial y su ley de derechos de autor y derechos conexos, por favor, compañeros. ¿Sí? Lleguemos a esa, a mí me estaba diciendo, pero no. Lleguemos a esa conclusión, por favor. Que ustedes la otra semana van a tener su ley de derechos de propiedad industrial y la ley de derechos de autor y derechos conexos para poder trabajarla. Estas son las lecturas obligatorias para la semana número 5. Vamos a leer todo lo que son los títulos de crédito, iniciando desde el artículo 385 hasta el artículo 654 del Código de Comercio. Vamos a leer aparte 2 leyes, que es la ley de la libre negociación de divisas y la ley contra el lavado de dinero y otros activos. Y yo creo que la ley de propiedad industrial ya la leyeron. Y creo que la de derechos de autor ya la leyeron también. Es decir, que ya ustedes ya deberían saber qué viene ahí para ver, ¿verdad? Y vamos a mostrar unas preguntas que tengo yo por acá. No son las que van a venir en el examen, pero ustedes si quieren las pueden buscar, por favor. Esta es de la 1 a la 5 y esta es de la 6 a la 10. Entonces, estas son las preguntas que ustedes pueden tener y bueno, voy a ir ahora con ustedes nuevamente a poder responder unas preguntas para ver cómo vamos por ahí. Hola, ¿a qué hora termina mi clase, compañeros, entonces? 3:30, a las 5 terminaba, ¿verdad? Ay, compañeros, porque no me dijeron, mire, yo pensé que terminaban a las 5:30. Yo me despido de ustedes, compañeros, que tengan una buena tarde, perdonen. Para la otra semana sí les prometo que a las 5 en punto termino.